bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por este momento que nos da de poder compartir juntos la palabra de Dios, de estar comunicados por este medio, por darnos la oportunidad de escuchar su palabra, de ser bendecido a través de su palabra, de que de su Santo Espíritu nos guíe también a ver lo que Él tiene para decirnos día a día, a través de todas las predicaciones que el pastor viene dando, a través de cada una de las enseñanzas presenciales los días domingos y también los otros días, los estudios bíblicos de los martes y también las enseñanzas de los miércoles. Vamos a ir empezando para ver lo que el Señor nos tiene preparado el día de hoy, siguiendo las enseñanzas sobre la fe, sobre lo que el pastor está exponiendo en estos días que ha comenzado sobre este tema tan importante para la vida cristiana. Vamos a empezar orando, así podemos comenzar leyendo la palabra de Dios. Padre Santo, te damos gracias por este día que tú nos has dado, gracias por tu amor, por tu misericordia, por darnos la posibilidad de estar delante de tu presencia, de poder escuchar de tu palabra y ser guiados por ti y por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por su salvación tan grande, por aquello que Él ha hecho por nosotros y que nosotros lo recibimos por fe. Gracias por ese regalo tan inmerecido hacia nosotros, ese regalo que nosotros no merecemos, pero tú en tu misericordia, en tu amor, nos has dado. Gracias, Señor, Padre Santo. Y ahora nos disponemos a escuchar de tu palabra con nuestros oídos, nuestros corazones atentos y pidiendo a tu Santo Espíritu que nos guíe, Padre, que nos guíe a que nosotros podamos entender y poner por obra cada una de las cosas que tú nos hablas. Tú nos has hablado y nos vienes hablando, Padre Santo, por eso te pedimos que nos guíes, nos hagas recordar cada una de las enseñanzas y en esta oportunidad también que tú uses esta palabra que tú nos vas a hablar para que nos guíe, para ser conformado a tu Hijo Jesucristo día a día. Gracias, Padre Santo. Amén. Hoy como título de la palabra de Dios, lo que vamos a estar viendo se llama la fe que nos diferencia. La fe que nos diferencia. La fe es una de las cosas más sencillas, es una cosa tan sencilla especialmente para los cristianos. Es una palabra que nosotros utilizamos diariamente. Precisamente se podría decir que aún del cristianismo no se dice la religión cristiana, sino se dice la fe cristiana. Ya de ahí comenzamos viendo que la palabra fe es algo o un término muy utilizado dentro del cristianismo y también dentro del mundo secular. Pero principalmente se usa mal esta palabra, normalmente. La fe es muy sencilla, es tan sencilla que se malinterpreta, se mal explica y también se menosprecia, se usa tan livianamente también este término. Hablar sobre la fe es tan sencilla aparentemente en el mundo que se lo toma tan livianamente y se lo toma tan mal explicada normalmente. En la actualidad estamos atravesando una situación muy difícil en el mundo. Lo que es esto de la pandemia, de la enfermedad, esto que ha venido, lo que ha aparecido. Nosotros obviamente nunca vamos a saber bien por dónde apareció esto, lo del COVID-19, pero el mundo está atento a las vacunas, está atento a la solución a esta circunstancia, sea para poder salir a trabajar, sea para poder volver a esa vida normal, entre comillas, que se tenía anteriormente. Entonces están atentos, están poniendo su fe en las vacunas, están queriendo poner su fe en la vacuna, están queriendo tener esa esperanza en algo que los pueda salvar y poder salir de este apuro, se podría decir. Pero, ¿cómo podemos describir esta fe? Esta fe que nosotros, o el mundo en general, la sociedad, está queriendo poner o está queriendo ejercer sobre las vacunas. Vayamos a unos datos. Por ejemplo, actualmente, hasta hoy,
hoy día la eficacia de las vacunas. Por ejemplo, Oxford AstraZeneca tiene 70% de efectividad, esta vacuna. Sputnik B, la rusa, tiene 95% de efectividad. La Pfizer BioNTech, 94,1% de efectividad. Entonces, si vamos a ejercer una fe, si vamos a tener esperanza sobre algo, ya los datos provenientes aún de los fabricantes de estas vacunas no nos dan mucha esperanza, no nos dan una esperanza completa, no es una esperanza total, sino que aún ellos mismos nos dicen, en el caso de Oxford AstraZeneca, solamente 70% de efectividad. O sea, cuidado, te está diciendo. Aún ellos mismos nos está diciendo que nuestra fe, nuestra esperanza no puede estar totalmente puesta en estas vacunas. Y las demás vacunas lo mismo, no tienen un 100% de efectividad. Aún si llegara a un momento que ellos informaran un 100% de efectividad, esta sociedad, el mundo mismo, nos da a entender que tenemos que andar con cuidado en dónde depositar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra aparente seguridad en este mundo. No tenemos esto. Esto es totalmente difícil y imposible en este mundo, de depositar nuestra esperanza en algo que el hombre ha creado, algo que el hombre ha diseñado. Es muy difícil. Pues nosotros como cristianos sabemos que el hombre está corrompido por el pecado y entonces se nos hace difícil tener nuestra esperanza en esto. Y es lo más sensato que podemos hacer y tener presente esto delante de nuestros ojos, de que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza no puede estar puesta en ninguna cosa de este mundo. Aun si nuestros vecinos, aún el mejor científico del mundo nos quiera dar una aparente seguridad, sabemos que no hay algo seguro en este mundo. No podemos caminar seguros en este mundo. Un texto de la palabra de Dios que nos habla sobre la fe. Nos habla sobre la fe y nos explica y nos lleva y aún nos da ejemplos de la fe. Es en el libro de Hebreos, Hebreos 11. Vayamos a Hebreos 11. Es un capítulo hermoso donde habla de los héroes de la fe. Nos habla de lo que es la fe. Vayamos al Hebreos 11. Y dice así, en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto leemos en Hebreos 11, desde el 11 hasta el 16. En Hebreos 11 podemos ver en el primer versículo que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Cuando se habla de lo que se espera, esto se refiere a una esperanza. Es pues la certeza de lo que se espera, la seguridad. Es una seguridad que se tiene de la misma esperanza. De la esperanza no se refiere a un deseo de un resultado futuro. La esperanza no se refiere a un deseo de un resultado futuro. Esperanza de Hebreo 11 se refiere, es un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. Cuando habla de esperanza en este versículo, no se refiere a algo que tengo esperanza en el futuro, como algo que no tiene forma todavía, no tiene todavía ni siquiera seguridad. No es algo como la esperanza que actualmente se usa en el mundo. Tengo esperanza de hacer algo, tengo esperanza de que mis hijos tengan un futuro mejor. Esa esperanza es un mensaje tan abierto, tan amplio, que no tiene fundamento, sino en esta esperanza que habla Hebreos 11, habla de una esperanza que ya es absolutamente seguro. Se espera algo de mucho valor. Encima se habla en Hebreos de que esto es una esperanza en algo que tiene mucho valor, una esperanza en algo que tiene de fundamental valor para la vida de cada una de estas personas que nombra Hebreo, que ciertamente solamente nos hablamos hasta cierto punto. Después Hebreo sigue hablando de más héroes de la fe, más personas que han depositado su fe en las promesas de Dios. Pero por razones de tiempo, obviamente, hablamos solamente hasta este punto, como algunos ejemplos que vamos a ir viendo. Como hemos dicho, la esperanza de que habla Hebreo 11 en la primera parte es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esa esperanza de que habla Hebreo 11 es algo en que es ciertamente seguro, totalmente seguro. Y ahora vamos a ir viendo por qué es ciertamente seguro esta esperanza. No es una noción engañosa de nuestra mente de decir yo creo en algo seguro y nada más. No es que es algo que yo creo y que como iglesia nos auto hacemos creer que es algo seguro, sino que tenemos pruebas de que es algo seguro. Vamos a ir para ese punto. Después, si mi esperanza se basa en algo que Dios ha dicho que sucederá en el futuro, la esperanza que tengo de ese futuro, de esa futura promesa, adquiere sustancia a partir de mi seguridad y confianza en aquel que hace la promesa. A esto iba. En Hebreo 11, cuando habla de la esperanza, esa esperanza no es una esperanza vacía, en algo abierto, sin sentido, sino que es una esperanza en lo que Dios ha prometido. Cobra sentido nuestra esperanza, cobra seguridad nuestra esperanza, nuestra fe, a partir en quien hemos depositado nuestra fe. Esto es fundamental. Esa fe del mundo que hablan mucho, podemos escuchar por todos lados, dice yo tengo fe, es una fe sin sentido, una fe que no conduce a ningún lado, aun que ellos estén convencidos de esa fe que ellos dicen aparentemente tener, aun que ellos estén completamente convencidos de ello,
y que nadie los pueda mover en ese capricho, se podría decir, es totalmente sin sentido. ¿Por qué? Porque no está puesto en algo seguro. Como hemos hablado al principio, yo puedo decir tengo mi fe completa en las vacunas para combatir el COVID-19. Pero aún los propios científicos que han creado esa vacuna me están diciendo que no es completamente seguro. Entonces ya ahí, desde el vamos, mi fe no es segura. ¿Por qué? Porque he depositado mi fe en algo que no es un fundamento firme. Que si yo me paro y quiero pararme, quiero aferrarme totalmente a eso, hay una gran posibilidad que yo caiga con eso. Que eso mismo me lleve a la destrucción, aún a la muerte misma. Porque estoy depositando mi fe en algo que no tiene fundamento sólido. Pero la fe de Hebreos, la fe de la Biblia, es una fe que es con fundamento totalmente sólido e inamovible, que no puede caer y que nosotros tenemos la plena confianza de que si nos aferramos a Dios, Él nos puede sostener porque Él ha demostrado claramente, aún con hechos, con su propia palabra, de que Él es inamovible, que es el único fundamento del universo que puede sostener al ser humano, que puede sostener al universo entero con su propia palabra, con sus propias manos, y nada puede caer de sus manos. Puedo tener esperanza porque tengo fe en Dios. Eso hay que siempre sí o sí tener presente. Nuestros dichos, aún nuestro dicho, hay que pensarlo bien cuando hablamos. Cuando decimos, puedo tener esperanza porque tengo fe, eso está mal. Eso está mal. Puedo tener esperanza porque tengo fe en Dios. Eso tiene que estar presente. Y es así. Si yo solamente tengo una fe abierta, sin sentido, no tengo esperanza. Pero si tengo una fe en Dios, tengo total esperanza y esa esperanza es algo seguro, como dice Hebreo. Vayamos al libro de Mateo 17:20. Vamos a ver un versículo que se usa muy de seguido. Mateo 17:20. Al Evangelio de Mateo 17:20. Vamos a leer el último versículo para solamente ver este ejemplo. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos que la fe puesta en el objeto correcto, que es Dios, aún puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, que aún le diríamos a los montes que se traspasasen y ellos obedecerían. ¿Por qué? Porque la orden vendría directamente de ese objeto de fe, que es Dios. Si nuestro objeto de fe es alguien incorrecto, aun si nuestra fe fuere grande y nadie nos pudiera mover de esa fe, no tendría resultado alguno. No habría nada en nuestro favor. Si nuestro objeto de fe es incorrecto, pero si nuestra fe está depositada en Dios, aun si nuestra fe es temblorosa, nuestra fe es pequeña, aun si nuestra fe es débil, porque somos seres humanos, pecadores, somos seres humanos que faltamos muchas veces, aún en este mundo, pero si nuestro objeto de fe es Dios, el único que tiene poder total, el único que nos puede dar esperanza, no hay posibilidad que nos defraude, porque Él es fiel. Él es fiel para responder nuestras oraciones si oramos conforme a su voluntad. Por eso es importante hablar siempre de que nuestra fe en Dios es lo que nos da esperanza. Nuestra fe solo en Dios es lo que nos da esperanza. En Hebreos, sigamos con el libro de Hebreos, en el mismo versículo
en la segunda parte del mismo versículo 1, dice, como decía en el principio, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y en la segunda parte dice, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Esto, si lo leemos así muy superficialmente, muy por arriba, vamos a hacer una pregunta. Aún podemos engañosamente creer de que está hablando de una fe ciega. ¿Esto es una fe ciega? ¿Esto es una fe que tenemos que actuar totalmente a ciegas porque podemos llegar a creer de que Dios nos está mandando a que creamos ciegamente? Podemos ver de que la Biblia habla de confiar en el Evangelio. Vayamos al libro de 2 de Pedro 1:16. Segundo libro de Pedro 1:16. 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, da testimonio de Él. Él es uno de los testigos que vio a nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo Él es uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y Él da testimonio y aquí nos habla de que la fe que Él predica no es una fe ciega, una fe en algo que ocurrió en un lugar escondido allá por el lejano oriente, en el Medio Oriente, sino que es una fe que tiene testimonio de muchas personas que han visto caminar a nuestro Señor Jesucristo, cumplir su ministerio a nuestro Señor Jesucristo y de también padecer en la cruz, morir y lo que es mucho más importante, resucitar también, porque con eso dio testimonio de lo que todo lo que Él había dicho era verdad, que aún Él vencía la muerte porque Él era justo y venía a pagar por los injustos. La Biblia habla de que debemos confiar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos leído en 2 de Pedro de que no son fábulas artificiosas, fábulas engañosas, no son cuentos, no son historietas, sino que es algo fielmente comprobado, fielmente testimoniado por los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 1:3, vayamos a Lucas 1:3, al libro de Lucas. Dice así, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta es la introducción que hace Lucas a su evangelio, y después también continúa con los hechos de los apóstoles, también nos da a entender que todo lo que él ha escrito, él lo ha investigado, guiado por el Espíritu Santo. Esto, el Espíritu Santo, al escribir su palabra, usando medios humanos, inspirando su palabra, utilizó la personalidad, utilizó los dones que tiene cada uno de los seres humanos que escribieron su palabra, los evangelios, los libros del Antiguo Testamento. Cada persona que escribió la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios utilizó sus caracteres, utilizó su forma de hablar, su forma de escribir, para demostrar claramente de que Dios nos habla en nuestro idioma, para que nosotros podamos entender su historia, entender lo que Él vino e hizo por nosotros, su obra de salvación, para que nosotros podamos entender y para que entre en nuestra mente y de ahí baje a nuestros corazones y creamos y tengamos una fe en lo que Él hizo y lo que hará por nosotros, en todas sus promesas. Dios nos habla en nuestro idioma. Eso se entiende, de que Dios nos habla que nosotros podamos entenderlo. Su intención es que podamos entenderlo. Es algo que Él revela aún en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Es el libro de revelaciones. Él revela y aquí abre el velo y muestra el mundo espiritual.
Y entonces ahí Dios nos quiere decir ya de entrada que Él quiere hacernos ver aún lo que nosotros no podemos ver así físicamente. En 1 Corintios 15:5, vayamos al libro de 1 Corintios 15:5. Libro de 1 Corintios 15:5. Después de que el apóstol Pablo habla del Evangelio, en el 1 Corintios 15:5, después habla que Jesucristo apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, como testigos oculares, testigos vivientes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente 3 versículos, 3 textos de la Biblia, pero hay muchos más que nos habla de que esto no es una fe ciega, que cuando habla Romano aquí no es una fe ciega. Dios no quiere que caminemos hacia un lugar oscuro. Él es luz, Él nos muestra su obra y da testimonio Él mismo de su obra y tiene testigos de su obra. Por eso la fe cristiana no es una fe ciega. Ya con esto queda más que resuelto el asunto. En el Nuevo Testamento hay un vínculo entre la fe y la vista. ¿Por qué? Porque estos son los que han visto la obra de Dios y lo atestiguan escribiendo su palabra. ¿De qué habla cuando dice certeza de lo que no se ve? La idea es esta. Yo no sé qué traerá mañana. Yo no sé lo que mañana va a venir. Mañana lo que mañana va a traer. Así que si Dios promete que el mañana traerá algo, y si confío en Dios para el mañana, tengo fe en algo que aún no he visto. Yo no sé lo que vendrá mañana, pero el Señor me dice de que yo puedo confiar en Él. Yo sé que puedo confiar en Dios, pero yo no sé lo que traerá el mañana. Pero al yo confiar en Él, porque Él es el que verdaderamente tiene las únicas pruebas de que es seguro, Él es el único fundamento firme en el cual yo me puedo parar y confiar, entonces puedo saber que el mañana traerá aquello que Dios ha prometido. Aquello que Dios ha dicho en su palabra y ha prometido a nuestras vidas como hijos suyos, eso traerá el mañana. Entonces eso infunde en mi vida paz, seguridad, infunde en mi vida tranquilidad y confianza y al mismo tiempo me da amor hacia Dios, amor hacia el prójimo. Infunde muchas cosas en nuestra vida, esa confianza en Dios, la fe en Dios. Eso es una fe que trasciende todo aquello que conocemos como fe en este mundo. Esa fe irracional, esa fe sin sentido de este mundo, trasciende todo eso. Esa fe en Dios, solamente en Dios, en el Dios de la Biblia. Esa fe actúa como prueba porque su objeto es Dios. Yo lo conozco y Él tiene un buen testimonio. Yo conozco a Dios y Él tiene un buen testimonio, lo ha demostrado. Profecías, cientos de profecías cumplidas, uno de los ejemplos nada más, cientos de profecías cumplidas, vidas cambiadas, multitud de vidas cambiadas a través de miles de años, atestiguan de que Él es un Dios seguro, un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que es totalmente, que podemos tener esperanza en Él. Fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Fe es confiar en lo que Él ha dicho. No solamente creer en Dios, porque aún los demonios creen en Dios. Ellos creen más que cualquier cristiano que exista en el mundo que Dios existe, aún porque lo han visto. Ellos creen en Dios totalmente. ¿Por qué? Porque saben que Dios existe y tiemblan delante de Él, pero no le creen a Dios, no creen en sus promesas, no creen y están aún rebeldes a Él. En Génesis 12:1-3, vayamos al libro de Génesis 1:3.
como uno de los ejemplos, Génesis 12, 1-3. Génesis 12, 1-3. Dice así. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En aquel momento, cuando Abraham recibió esta promesa de Dios, él esto no lo había visto todavía. Pasaron generaciones para que se cumplieran estas promesas de Dios. Pero Abraham le creyó a Dios. Tuvo fe en Dios. Él no solamente creyó que Dios existía, no solamente creyó que Dios era Dios, sino que le creyó a Dios lo que Dios le estaba prometiendo, lo que Dios le estaba dando como una certeza, le estaba dando una certeza de lo que ocurriría en su descendencia. No le explicó todos los pormenores, pero Dios le dio la certeza que de él haría una gran nación y que sería el mundo sería bendito a través del linaje de Abraham. Abraham le creyó a Dios, él salió de su parentela hacia un lugar y a un futuro que no había visto y le creyó a Dios. En esencia, la fe no es creer en Dios, es creer a Dios. Por eso en Habacuc 2, 1-4 es el primer versículo que habla de esto, que dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Por eso a Abraham se le contó como justicia aquello que él hizo. ¿Qué hizo? Le creyó a Dios. Él fue contado como un justo porque le creyó a Dios. En Habacuc 2, 1-4 dice, el justo por la fe vivirá. Leamos Habacuc 2, 1-4, en donde podemos ver el contexto en el cual habla esto. Habacuc 2, 1-4. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, le dice a Habacuc. Jehová le dice a Habacuc, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es la promesa de Dios, esta es la confianza de Dios. ¿Y Habacuc por qué debería creerle a Dios? Porque él conocía a Dios y quién era Dios. Y Habacuc no lo vio inmediatamente todas estas promesas, esta visión que Dios le iba a dar, en esta revelación que Dios le daba, sino que pasó un tiempo. Entonces Habacuc debía confiar en Dios porque él era Dios. Es la única roca inamovible en la cual se puede confiar. Jesús lo traduce en el Nuevo Testamento de esta manera. El hombre, en Mateo 4:4 dice, el hombre no vive solo del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir de toda la palabra de Dios es vivir por fe. Nos fiamos, nosotros como hijos de Dios, nos tenemos que fiar de la palabra de Dios. Eso es vivir por fe, vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios, porque Él es el Dios en el cual podemos tener seguridad. Vayamos a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3, siguiendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Durante la creación no estuvo nadie, solamente Dios, la Santísima Trinidad, creó el universo. Él es el único testigo de la creación. Al Él contarnos los días de creación, nosotros por fe creemos aquello. ¿Por qué creemos aquello? Por el testimonio que Dios da de sí mismo, quién es Él, y sabemos que podemos confiar en lo que Él es. Entonces por eso creemos en lo que Él dice, cómo fueron los días de creación. No hay ningún testigo de los días de creación. Aún los científicos están buscando pruebas de cómo fueron los primeros días de la creación, los primeros días en el cual surgió o vino a la existencia el universo. Los científicos están desconcertados en muchas cosas y no saben, no tienen seguridad en nada. Tienen hipótesis, tienen creencias en una cosa, en otra, teorías, pero no hay ninguna seguridad en nada. La única que nos da seguridad es la palabra de Dios, en el cual Dios nos explica, nos cuenta cómo fueron los días de la creación y cómo vino a la existencia por medio de la palabra de Dios. No hay testimonio, solo Dios nos contó y creemos y confiamos en Dios, por eso sabemos que los primeros capítulos de Génesis es real. Los primeros capítulos de Génesis es real. Si comenzamos no creyendo en los días de creación, no podemos creer en nada más de lo que está después en la Biblia. Hermanos, si comienzas leyendo el libro de Génesis, ya comienzas meneando la cabeza en que como que no le crees a lo que Dios habla en los días de creación, o le buscas algo que si esto no me parece, el resto de la Biblia vas a comenzar a discutir toda la palabra de Dios, porque ya estás poniendo en entredicho la persona misma de Dios, y su palabra es la Biblia entera. Toda la palabra de Dios es su palabra. Confiamos en el que Él lo que dice hace porque vemos su trayectoria, vemos la trayectoria de Dios desde que el hombre vino a la existencia, de la relación de Dios con el hombre, el testimonio que da los mismos apóstoles, los mismos discípulos de Jesús, todos los profetas del Antiguo Testamento dan testimonio de la obra de Dios, de quién es Dios, cómo actúa Dios, y sus promesas y sus cumplimientos de todas las profecías que Él dio y que ya se cumplieron, demuestran que Él es un fundamento firme en el cual podemos creer. Hebreo 11.4 podemos ver algunos ejemplos. Desde Hebreos 11.4 podemos comenzar a ver algunos ejemplos de fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios el más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. La fe es el medio por el cual vivimos en respuesta a los mandatos de Dios. Abel ofreció mejor sacrificio. Esto es que fue más fiel al mandato que Dios había dado. Ofreció un sacrificio con fe, porque el justo por la fe vivirá. Abel fue y es considerado un justo, y es uno de los primeros justos. ¿Por qué? Porque confió en Dios y presentó sus ofrendas con fe, en fe, sabiendo quién era Dios y que Él era el único digno de recibir esas ofrendas, y del modo correcto que Dios quería también que se le diera las ofrendas. En el versículo 5 y 6 podemos ver a otro héroe de la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Enoc demostró su fe buscando agradar a Dios. La persona que vive por fe para agradar a Dios quiere buscar agradar a Dios, no a los hombres. Por eso Enoc vivió su vida y aún Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque él buscó intensamente con toda su vida cotidiana, agradar a Dios. Eso es una forma de fe en el cual, y eso es un fruto de la fe, el de buscar agradar
a Dios, en lo que Él quiere para nuestra vida, en lo que Él manda para nuestra vida. Por eso Enoc fue llevado por Dios. Hebreo 11:7 vemos a Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé le creyó a Dios. Dios le dijo que iba a venir una inundación de grandes proporciones. Noé estaba en el medio del desierto, todos sus vecinos estaban en el medio del desierto, nadie le creía. Era algo totalmente una locura que alguien venga y diga voy a construir un arca donde vamos a subir muchos animales y porque va a venir una inundación grande. Y mirar a tu alrededor y tampoco existía lluvia hasta ese momento, porque subía el vapor y eso mojaba la tierra, nada más. Pero Dios le había dicho que iba a mandar un juicio contra el mundo y ese juicio iba a ser de la forma de una lluvia de grandes proporciones, que iba a inundar todo el mundo. Y Noé le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Él puso su confianza en Dios y no en este mundo. Experimentó lo que el Nuevo Testamento llama en 1 Corintios 4:10 insensatos por Cristo. Insensato por Cristo es cuando creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Locuras, lo que hizo Cristo en la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que fuimos llamados, los que confiamos en Dios, eso es justicia para nosotros. Es justicia de Dios para salvación, para nuestra vida. Su fe demostró la incredulidad del mundo. Esa fe que tuvo Noé creyéndole a Dios demostró la incredulidad del mundo, porque el mundo no creyó. Él era la diferencia. Por eso esto es una fe diferente. Esto es una fe que hace diferencia. ¿Por qué? Porque el mundo tenía fe. ¿En qué? En un objeto diferente. En sus ídolos, tenían fe en sus vistas porque veían que nunca llovía, entonces tenían fe, creían de que nunca iba a llover, que nunca iba a venir juicio al mundo, porque tenían fe aún en su propia moralidad, porque creían que lo que estaban haciendo era correcto y que la sociedad estaba bien. Era una falsa fe, una falsa creencia, una falsa seguridad lo que tenía el mundo, pero Noé fue la diferencia. Hebreo 11:8 al 12 nos habla de Abraham. 11 del versículo 8 al 12. Perdón. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y es ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De uno casi muerto habla de la vejez de Abraham y de Sara. Salió toda una nación, del cual vendría el Mesías, el que era prometido para el mundo, el que vendría a salvar al mundo del pecado que nos estaba agobiando, ese pecado que nos estaba conduciendo a la muerte eterna. Por eso Abraham y Sara le creyeron a Dios, creyeron en la fidelidad de Dios, creyeron en la fidelidad de Dios porque esto que Dios le prometió a Abraham y a Sara se fue transmitiendo de generación en generación. Vivieron y padecieron creyendo que el Dios que les dio lo que haría en el futuro lo cumpliría. Dios cumplió, pero muchas generaciones después creyó lo que había prometido a Abraham. Confirmó e hizo lo que le había prometido a Abraham. Por eso Él es un Dios fiel y Abraham y Sara creyeron y confiaron en la fidelidad de Dios.
no solamente que Dios existe, no solamente que Dios es Dios, sino que sabían que Dios era fiel y confiaron en la fidelidad de Dios. En Hebreo, en el versículo 13 dice, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando habla de que todos estos murieron, vamos a ver que atrás, en los versículos anteriores, encontramos a Enoc, que no murió. Entonces, ¿de quién está hablando de todos estos murieron? Habla del versículo anterior, inmediato, que era de Abraham, Isaac y Jacob. Era el linaje escogido por el cual vendría el Mesías. Todos estos, Abraham, Isaac y Jacob, toda esa familia murieron sin ver al Mesías, sin ver aquello que Dios le había prometido a Abraham, que Abraham le transmitió a sus hijos. Ellos no lo vieron, sino que lo creyeron y confiaron en la fidelidad de Dios. En Génesis 2 al 5 podemos ver la promesa fue traspasado de una generación a otra. Todos ellos murieron sin poder ver aquella tierra prometida. Nunca supieron cuándo se cumpliría lo prometido. Nunca supieron cuándo, ni mucho menos vieron aquella promesa cumplida, sino que simplemente le creyeron a Dios. Por eso la fe es algo tan sencillo y también el hombre lo hace tan complicado muchas veces. Es tan sencillo como Dios nos habla, por eso ellos le creyeron. Y el cristiano le cree a Dios y confía en su promesa, en su fidelidad y en lo que Él ha dicho que hará. Una de las ilustraciones de la fe que podemos hablar es como un marinero que se entrega confiando al mar. Al nadar levanta sus pies del fondo, cuando uno se tira al mar, empieza a nadar, levanta nuestros pies del fondo y se sostiene flotando en el mar. No podría nadar si no se arrojara por completo al agua. No podría existir esto de nadar si uno no tuviera la fe necesaria, en este sentido, de tirarse al mar y comenzar a nadar, confiando de que nuestro cuerpo funcionaría para nadar, que el mar tendría esta posibilidad de que nos da la posibilidad de poder nadar. No existiría esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener el conocimiento de todo aquello para saber que esto va a ocurrir así. Esto es fe. Esto es un pequeño ejemplo de fe, trayendo en algo cotidiano que nos muestra aquello más grande que es la fe en Dios. Por eso tenemos que conocer a Dios, saber quién es Él, cómo actúa Dios. Por eso podemos depositar nuestra fe y arrojarnos sobre Él, así como nos podemos arrojar al mar si sabemos nadar. El comerciante pone su dinero en el banco confiando más que si lo hubiera puesto en su propia casa. Uno no conoce aún a los bancos, pero el comerciante deposita aún sus dinero en el banco, confiando plenamente que sus bienes van a ser protegidos, resguardados, y que en el momento que él quiera poseerlo, puede ir y tomarlo. Por eso nuestro mejor banco, nuestra mejor inversión en este mundo, en el mundo, es solamente Dios, porque aún los bancos quiebran, aún las vacunas fallan, aún los cuerpos empiezan a temblar, aún los cuerpos fallan, tienen enfermedades y envejecemos, pero solamente Dios es seguro. ¿Qué es la fe entonces? Esta fe que Dios quiere que tengamos, esta fe diferente al mundo, esa fe que proviene de Dios y nos relaciona con Él. Tiene que tener conocimiento de Él, creencia en Él y confianza en Él. Conocimiento es cómo creerá en aquel que no han oído. Necesitamos ser informados de Dios, debemos escuchar la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios, debemos tener la palabra siempre a mano. Por eso la fe es por el oír la palabra de Dios. Es la única forma que podemos tener la fe verdadera, informarnos de Dios.
esa información que comienza como una información baja a nuestros corazones y después produce la fe verdadera que Dios quiere que tengamos, guiados por el Espíritu Santo, porque es Él el único que nos puede dar esa fe verdadera que necesitamos para aferrarnos totalmente sin caída a la muerte eterna, quise decir, porque podemos caer muchas veces, pero siempre vamos a ser levantados por la gracia de Dios. Debemos oír de Cristo, esto es conocerle a Él, conocer su Evangelio, estar constantemente alimentándonos de su palabra. Creer en Él es eso, confiar en Él y oír de su palabra, creer que Dios existe, que oye nuestros ruegos, que el Evangelio proviene de Dios, que no viene de fábulas artificiosas, como dice Pedro, sino que proviene de Dios, que está probada, que está totalmente asegurada el Santo Evangelio, que la justicia por la fe es la grandiosa verdad que necesitamos ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso necesitamos esa fe viva, confiando plenamente en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos confianza. Uno de los puntos también de la fe es confianza. Confíate en Dios, confía en su Evangelio, apóyate en su gracia, en la gracia de Dios. ¿Por qué en su gracia? Porque no podemos hacer nada nosotros. No tenemos la posibilidad, no tenemos la fuerza, no tenemos la potencia de obtener nuestra propia salvación en ninguna manera. Solamente nos tenemos que apoyar en la gracia de Dios. Tenemos que lanzarnos en los brazos del Maestro, en los brazos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él es el fundamento firme. Una de las palabras usadas para fe antiguamente era reclinarse. Reclínate con todo tu peso sobre Cristo, échate sobre Él. Hay un juego usado comúnmente en diferentes ámbitos, aún en los colegios se usa, en la confianza que uno pueda tener en el compañero, en el matrimonio, que es cuando uno se echa para atrás y tiene la confianza plena que el que está atrás lo va a atajar a uno. En este caso, nosotros es la misma fe que tenemos que tener en Dios. Es esto, pero aún mayor, porque sabemos que nuestra seguridad eterna, nuestra vida eterna, nuestro futuro eterno, depende absolutamente en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho, y creer y confiar y tener una confianza plena en esto es fundamental, es trascendental y es un antes y un después. Si nos tiramos y tenemos el objeto equivocado, vamos a caer vamos a caer mal, vamos a quedar muertos. Pero si tenemos al objeto correcto, que es Dios, el Dios de la Biblia, Él nos va a sostener, nos va a rescatar, nos va a guardar de la caída. Esa caída segura que por nuestros propios medios, por nuestro propio peso de muerte, ese peso de pecado que nos agobia como seres humanos, solamente Cristo nos puede guardar y sostener y no permitir que caigamos. La fe es creer que Cristo es lo que dijo ser y que hará lo que ha prometido hacer, y luego esperar esto de Él. Lo repito, la fe es creer que Cristo es lo que dijo ser y que hará lo que ha prometido hacer, y luego esperar esto de Él. Esto es la fe. Esto es la fe diferente. Esta es una fe diferente. Esta es una fe diferente a lo que el mundo dice que es la fe. Esto es la fe bíblica, es la fe en el cual nosotros tenemos que apoyarnos en Cristo. Terminemos leyendo un texto donde habla sobre las promesas de Dios, una promesa y la seguridad que Dios con la seguridad que Dios nos habla en esta promesa. Dice Romanos 5, vayamos a Romanos 5.
Vayamos a Romanos 5. Del 1 al 11. Del 1 al 11. Romanos 5 del 1 al 11. Yo les voy a compartir en la Biblia Nueva Traducción Viviente. La Biblia Nueva Traducción Viviente. Porque nos habla sencillamente, dice lo mismo, pero con un lenguaje más actual a nuestro entendimiento, nuestro contexto. Por eso les voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente para terminar. Dice, del 5 al 11. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Promesa tras promesa, seguridad tras seguridad, verdad tras verdad, lo que Dios nos habla aquí en estos pocos versículos de la palabra de Dios. Estas son las maravillosas promesas en el cual nosotros podemos aferrarnos y sabemos qué es lo que traerá el mañana si estamos aferrados a Cristo. Somos amigos de Dios a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por fe seremos salvos, por fe en Cristo Jesús. Esa fe verdadera, esa fe que confía en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dicho. Él es el único fundamento. No hay otro fundamento, no hay otra posibilidad, no hay otra opción. Solamente el Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti, por mí y por todo aquello que han de creer en Él. Él es el único fundamento firme. Así que hermanos, esto es la palabra que el Señor nos quería compartir en este día y doy gracias a Dios que ha hablado a mi vida y Dios quiera también hable a tu vida y que también esto use para que nosotros fortalezcamos nuestra fe en Él. El cristiano fortalezca su fe y aquel que no ha tenido fe verdadera todavía empiece a tenerlo buscando la presencia de Dios, confiando y teniendo fe en el Dios verdadero de la Biblia. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos en el momento que hemos compartido la palabra de Dios. Dios los bendiga y que nos estaremos reuniendo próximamente. Sabemos que estamos los días
domingo a las 10:30 de la mañana, a las 17 horas también a la tarde, y los otros días que podemos estar compartiendo la palabra de Dios a través de YouTube, también estaremos reuniéndonos. Dios lo bendiga, hermanos, y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.